Yo siempre les he comentado, hermano, de que a mí en lo personal, el caso de Saúl siempre no deja de estremecer, hacerme estremecer. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que anhelar, ya voy a hablar de Saúl, ¿verdad? Para explicarle por qué le dije lo que le dije. Pero una de las cosas, hermano, que a nosotros siempre tenemos que estar rogando a Dios es que siempre haya palabra de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Porque cuando no hay palabra de Dios, sino palabra, puede que haya palabra, pero palabra humana, ¿verdad? Y esa no es la idea. La idea no es venir aquí a compartir, hermano, con todo respeto de mi hermano Héctor que está acá, ¿verdad? Alguna cátedra de psicología, no es que sea malo, no, al contrario, nosotros más de alguna vez nos hemos apoyado en la vida de nuestro hermano Héctor, quien es psicólogo, para que nos ayude en algunas charlas a nivel de maestro de escuela bíblica, a nivel de CDI, algo que aporte, algo que enriquezca. Pero, hermano, nada puede suplantar la eterna y gloriosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Nada puede suplantarla. Porque cuando la palabra de Dios viene, y tal como lo dijo el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva. Es viva y eficaz. Y es muy cortante, como una espada de doble filo, dice, ¿verdad? Entonces, viva y eficaz. El Señor Jesús allá en San Juan decía: las palabras que yo les hablo son vida. Son vida. Entonces, cuando, hermano, Dios habla, no cuando el hombre habla, sino cuando Dios habla, entonces hay vida. Y nos llenamos y nos gozamos y recibimos. Pero cuando lo que viene no viene del cielo, sino viene a saber de dónde, a saber de qué libro, ¿verdad? Yo estaba, hermano, estudiando un poco acerca de esto y, por ejemplo, acerca de los profetas. Entre otras cosas, decía el profeta Jeremías de que ay de aquellos, dice, que toman las profecías de otros para compartirlas. No sé si me doy a entender. Es decir, que, por ejemplo, les voy a comentar, a mí, por lo menos, hermano, me gusta escuchar mensajes de hombres de Dios, de pastores de otras iglesias, especialmente, por supuesto, grandes, porque se han llegado a ese nivel porque algo hicieron bien, ¿verdad? Pero teniendo el cuidado, hermano, de que Dios está usando esos hombres tremendamente, y aunque puedo recibir alguna instrucción, algún rema de las enseñanzas de ellos, sin embargo, yo no puedo pretender copiar o ser exactamente como ellos. No sé si me doy a entender, hermano. Aquí tendría que haber por lo menos, hermano, una palabra fresca, una palabra, hermano, oportuna, una palabra que Dios nos va a dar a nosotros como iglesia Tabernáculo de Fe. ¿Sí me entienden, hermanos, eso? Allá Dios está tratando con X congregación, allá Dios está hablando a una iglesia, y de acuerdo a la condición de esa iglesia, Dios le habla. Hermano, habla a esa iglesia, y Dios usa a los ministros como profetas, ¿verdad? Para que estos puedan impartir ese mensaje, impartir esa palabra de acuerdo a la necesidad. Entonces, hermano, que Dios hable es importante, y ustedes y yo tenemos que orar para que en este lugar siempre haya palabra, pero palabra que venga del cielo. ¿Sí me entienden, verdad, hermano? Ok. Dicho eso, le comentaba que a mí siempre me ha estremecido el caso de Saúl, y ese, hermano, el caso de Saúl es uno de esos casos tremendos, y en donde se comprueba, hermano, las palabras que no solamente le dijo Jesús, eso ya venía desde el Antiguo Testamento, hermano, y esto usted debe de saberlo. Por favor, escuche, hermano, esta frase en mi opinión, hay ciertas frases bíblicas, ciertos que denotan principios bíblicos, como por ejemplo, en San Juan capítulo 15, usted sabe, el Señor decía la frase siguiente: separado de mí, nada podéis hacer. Usted entiende eso, ¿verdad, hermano? Y entonces, ese es un principio, eso es una verdad. Por eso es que ustedes y yo, hermano, nunca debemos de separarnos de Dios, porque separados de Él nos van a dar hasta debajo de la lengua. Cuando alguien se aparta de Dios, hermano, no puede esperar ninguna cosa buena.
Yo les he contado tantas veces y espero no sonar grosero, pero es así, es así. Les he contado algunas veces, hermanos, que cuando han habido personas que han estado congregándose, pero de repente se enfriaron y se les ruega, mire, venga, se congrega, se venga, se acá, y se les ruega, hermanos, que se congreguen, que sirvan al Señor, y se vuelven rogados, y poco a poco se van apartando del Señor. De repente, hermano, por esa distancia, porque hay otra verdad que usted debe de saber, que aunque no lo dice la Biblia, así como se lo voy a mencionar, pero también es cierto, que lo que le voy a decir, hermano, la bendición suya y mi bendición está directamente proporcional a la distancia que yo tenga con Dios. ¿Sí se entendió eso? Mientras más cerca estoy de Dios, más bendiciones, pero mientras más lejos, menos bendiciones. ¿Sí me entendió eso, verdad? Pero no es el punto que quería. Hablaba de frases, ¿verdad? Y ahora voy a la que le quería decir. Como la frase de que el Señor Jesús decía, separado de mí, y entiendan eso, hermano, todos, empezando desde su servidor, separado de mí, nada podéis hacer. Pero la otra que Jesús decía, que también está en el Antiguo Testamento, es esta: no solo de pan vivirá el hombre, sino, perdone, hermano, a ver, repita, usted ya la sabe, repita conmigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, por favor, escuchen esto. En nuestra vida usted puede comer, puede engordarse hasta reventar, hermano, y llenar su vientre físicamente hablando, pero cuánta gente aún con sobrepeso, con 300 libras encima, de tanto comer y comer y comer, pero vacíos por dentro, sin nada de Dios. Entonces, hermano, cuán importante es la palabra, cuán importante que Dios hable, cuán importante es que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Por eso le decía el caso de ¿qué le decía? De Saúl, que a mí me estremece realmente, hermano. Porque Saúl, siendo un siervo de Dios, si usted se recuerda, hermano, fue el primer rey sobre Israel, y el día en que fue ungido por rey, hermano, no otro, sino el mismísimo profeta Samuel fue enviado para ungirlo, hermano. Se dieron ciertas circunstancias, que se habían perdido algunas bestias de carga. Allá va Saúl con su criado a buscarlas. Se complica la cosa. De repente llegan a una ciudad donde estaba el profeta Samuel. Samuel entiende, porque Dios le había hablado, ya Dios le había hablado a Samuel acerca de Saúl. Recibe a Saúl, lo sienta con los ancianos de aquella ciudad. Al final dice: quédate tú, porque mañana tengo una palabra que darte a ti. Se levanta Samuel, lo unge por rey, le da ciertas instrucciones: vas a partir por este lado y te vas a encontrar con unos profetas, y los cuales van a ministrarte, te van a dar pan, te van a esto, aquello, y de repente vas a estar profetizando. Es decir, el hombre fue lleno del Espíritu Santo. Alguien me está oyendo, ¿verdad, hermano? Usted que ha leído la historia de Saúl recordará que en efecto, hermano, lo ungen por rey. El profeta Samuel, hermano, derrama una redoma de aceite sobre Saúl. En efecto, se ve en medio de aquellos profetas y comienza a profetizar, de tal manera que se desató por ahí una frase que decía: Saúl entre los profetas, Saúl entre los profetas. O sea, el hombre fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a reinar. Pero, ay, el famoso pero en la sopa, ¿va? No obedeció la voz de Dios tal cual debía de haberlo hecho. Qué lío ese, hermano. Qué lío ese cuando nosotros nos hacemos lo de los panes. Voy a hablar de este modismo, ¿verdad? Nos hacemos los desentendidos. Otros dicen, nos hacemos los mareados cuando Dios nos habla y no obedecemos las instrucciones que Dios nos habla. Y Dios nos habla: haz esto, y no lo hacemos. Y después todavía Dios va, pues está bien, haz esto pues, y tampoco nos hacemos los desentendidos. Haz esto pues, y tampoco. Total de que, hermano, a Samuel le dieron ciertas indicaciones a través del profeta Samuel para que las cumpliera, y no las cumplió. Pero como tantas veces hemos dicho aquí, hermano, Dios habla y habla y habla y habla,
Pero ¿para qué va a seguir hablando Dios cuando alguien no le hace caso? ¿Sí se recuerdan, hermano? Vale. Se lo voy a hablar bíblicamente, pues. El proverbio dice, y usted lo sabe bien, ayúdenme con la cita bíblica, por cierto. El que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué proverbio es? ¿Perdón? ¿29 qué? 1. A ver, busquémoslo por favor. ¿Me confirman alguien que lo encuentre rápidamente? El que reprendido, ese es. El que reprendido endurece la cerviz, de repente le van a pegar el garrotazo. ¿Sí lo encontraste, Carlos? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Tremendo eso, va. El hombre, fíjese cómo es la cosa, hermano, que dice, no es que le va a venir el garrotazo por gusto, va. ¿Por qué le va a venir el garrotazo? Dice. Yo lo estoy planteando de esa manera, pero usted me entiende, va. ¿Por qué dice? Porque endurece la cerviz. ¿Cuándo? Cuando Dios le habla, le reprende. Ese canto de Barak, por ejemplo, dice: háblame, por favor, corrígeme, hazme saber que no estoy bien. Algo así parece que dice, va. Que Dios nos hable, aunque sea para regañarlo, pero eso sí hay que obedecer, va. Para obedecer, no que solo hable, hermano. No, porque si una cualidad tenía Samuel, hermano, es que al principio, cuando Dios comenzó a hablarle, y que él no entendía las cosas, ni tampoco había nadie que le instruyera, porque el sacerdote Elí, que fue bajo su mentoría, bajo la mentoría de Elí fue que Samuel se desarrolló, tampoco. ¿Por qué? Porque dice acá en este verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, que dice otra vez, hermano, escaseaba, no había. Escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ojo, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la luz dejara de alumbrar, Dios habló. Perdonen, voy a asociar ahora esto que estamos, para continuar con el caso de Saúl, va. Dios le habló a Saúl, y le habló a Saúl, y le volvió a hablar a Saúl. Hermano, pregunto yo, ¿cuántas veces es necesario que Dios nos hable para entender y obedecer? Porque el problema es, como dice ese verso de Proverbio, ¿verdad? 29:1, que dice: el hombre que endurece su corazón cuando Dios le reprende, el hombre que endurece su corazón cuando Dios le habla. Lo estoy parafraseando para entenderlo, ¿verdad? El hombre que no quiere entender cuando Dios le habla, ¿qué dice que le va a pasar, hermano? De repente, sin decir agua va, de repente, ¿qué dice, hermano? Lo van a quebrantar. No, y lo peor de todo es eso, hermano, que dice: no habrá para él medicina. ¿Será que Dios nos está hablando, hermanos? Pero otra pregunta sería: si Dios nos habla, ¿será que estamos obedeciéndolo a Él? Porque, para terminar el caso de Saúl, a Saúl Dios le habló y le habló y le habló, y no quiso hacer caso, hermano. Y cuando él quería que Dios le hablara, ya Dios no le habló. Ya anduvo rogando a los profetas: no tienes como hacen muchos tontitos, hermano, y digo tontitos con respeto, ¿va? Hay un congreso, ¿verdad?, ministerial por ahí, y viene fulano de tal, renombrado, el apóstol, el profeta, el pastor, hermano, y casi siempre hay más de algún cabezoncito que después de que termina el congreso o la enseñanza, el profeta tal, el apóstol tal, el siervo, ¿no tendrá una palabra para mí? ¿Y qué estaba haciendo todos esos 40, 50 minutos? No estaba impartiendo palabra, pues, cabezón. No, usted aquí, los que van a esas cosas, va. No tiene palabra. Ya ha estado predicando, hermano. Ahora bien, Saúl, hermano,
Después de que Dios le habló y le habló para que le obedeciera, cuando él quiso que Dios le hablara, ya Dios no le habló. Ay. Y por eso le he dicho tantas veces, cuando tocamos ese tema, ese punto, por eso es que Saúl se abatió, hermano. Perdón, David. Por eso es que a David, hermano, se puso pero tembloroso cuando metió las patas con Betsabé. ¿Y por qué se puso tembloroso? Porque debido, hermano, al desliz que tuvo con Betsabé, lo que él se imaginaba era de que le pudiera pasar lo mismo que le pasó a Saúl, que ya Dios no le hablara. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Que ya Dios no le hablara. Y por eso es que David, hermano, se humilló. Cuando llegó el profeta Natán, parece que llega a reprender, ¿verdad?, a David. Cuando llega Natán y le recrimina lo que había hecho. Al principio, ¿se recuerdan, hermano, de ese caso, verdad? Él estaba feliz en su trono, ¿verdad?, como rey, atendiendo los casos del pueblo, ¿verdad? Y de repente, dice, llega uno de sus asesores o de sus asistentes. El profeta Natán quiere hablar contigo. El siervo de Dios, el profeta, que pase. Natán, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Porque eso sí tenía David, era bien respetuoso, era muy educado. Sí, le dice Natán, que tengo un caso que quiero que me ayudes a resolver. Con mucho gusto, dice. Y que usted sabe la historia, ¿no? Fíjate que vino un hombre tenía muchas ovejas, mucho ganado, y a la par vivía un hombre que tenía una sola ovejita con la cual dormía, con la cual comía, y la tenía como una hija. Pero viene un visitante de fuera y llega a la casa de aquel que tenía mucho ganado, y este hombre, queriendo ser buen anfitrión y no queriendo matar ni una de sus ovejas, va y le quita la única ovejita que tenía aquel, su vecino, la mata y le da de comer al visitante que había llegado a su casa. ¿Qué se debe de hacer al fulano de tal? David sentía que lo agarraban. David, tú eres ese hombre. Se quedó pálido como color de papel blanco, hermano. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Bueno, como yo acabo de decir, hermano, quizás David hubiera querido que la tierra se abriera y se lo tragara. Porque cuando Natán le pone el dedo en la nariz a David, tú eres, inmediatamente entendió que estaba al descubierto, que ya no había cómo evadir. No, es que vos mandaste a matar a Urias. No, es que vos mandaste a matar a Urias. No. Ay, hermano, no. David se quedó callado. Porque cuando Dios habla perdone la palabra que voy a usar, para sinvergüenciarnos, ni modo. Hermano, yo por lo menos pienso que, aunque sea, si para eso nos va a hablar, perfecto que nos hable, hermano. Por eso le vuelvo a mencionar el caso de ese canto bonito, va, de Barak. Háblame, por favor, corrígeme. Por favor. Si solo para eso nos va a hablar, pero que nos hable, hermano, pero que no nos deje de hablar siempre. Si el problema no es que, hermano, que nos hables, el problema es también que, además de que nos hable, nosotros estemos dispuestos a obedecer. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Por ejemplo, para continuar, dice acá, hermano, que no había palabra de Jehová, escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Y de repente, hermano, antes de que la lámpara de Dios se fuese apagada, dice, hermano, que Dios le habló a Samuel. Samuel. Veamos, por favor, dice el verso 3, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, yo no te he llamado. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate.
y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada todavía. Dice, Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí, al menos en ese punto tuvo de bien Elí, hermano. Porque Samuel todavía era un muchacho, Samuel todavía era un jovencito, y no entendía, no tenía todavía, hermano, que digo, la sensibilidad espiritual, el oído espiritual para entender cuando Dios habla. Pero ustedes y yo bien sabemos cuando Dios nos habla, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Ustedes y yo bien sabemos, no nos hagamos los de los panes. Y entonces, como Dios llamó 3 veces a Samuel, 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 y Samuel, que no comprendía, no había tenido esa relación tan íntima con Dios, él pensaba que era Elí el que lo llamaba, y las 3 veces se levantó, Elí, ¿me llamaste? ¿Necesitas algo? Y Elí decía, yo no te he llamado, anda acostado, anda a dormir. Pero cuando Samuel viene la tercera vez, algo le hizo clic en el cerebro pues, a Elí. No, aquí Dios está tratando esto. Aquí hay algo, aquí es Dios quien está hablando a este muchacho. Y entonces aconsejó Elías a Samuel y le dijo, oiga lo que le dijo, verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, verso 9, y dijo Elías a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare otra vez, dirás, habla Jehová. Habla Jehová. ¿Cómo le dijo? ¿Cuál fue el consejo que le dio el hermano? Habla Jehová, porque tu siervo oye. A ver, diga conmigo, habla Jehová. A ver, no, hombre, no lo escucho. Habla Jehová, que yo, tu siervo, soy todo oídos. Por eso es importante cuando venimos a la casa de Dios, hermano, no dormirnos. Yo no le digo como hace algunos años se hacía, que apague su celular, pero hermano, esta hora dejemos que Dios nos hable, y que todos los demás que quieran hablarnos, hermano, a través del celular, que salgan volando, hermano. Aquí lo importante es que Dios nos hable y poder decir, habla Jehová, que tus siervos oímos. Háblanos, oh Dios, que esta iglesia oye. Háblanos, Jehová, que esta congregación quiere oír tu voz. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Ya, hermano, no hay, mire, yo les he contado tantas veces que yo, desde antes de las 6 de la tarde, para aquellos, ¿verdad?, que no lo sabían, desde antes de las 6 de la tarde, eso de las 5:30 más o menos, yo no atiendo llamadas. Yo no atiendo llamadas. Usted puede llamar, y aunque yo pueda ver la llamada, aunque pueda tener el teléfono de fulano de tal te está llamando, habla Jehová, no que hable este cabezón. Porque lo que quiero es oír tu voz. Por eso es que ese canto es fascinante. Y yo escucho en ese canto, entiendo que en ese canto Marcos Witt estaba como sensible, porque si usted pone atención a la letra, dice, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti sin escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Que Dios nos hable, hermano. Que Dios nos hable. Que no salgamos de aquí vacíos, huecos. Que no salgamos de este lugar, hermano, como habiendo perdido 2 horas por gusto.
Elí, que sí entendía, todavía tenía cierta comprensión de lo espiritual, cuando entendió, hermano, que Dios era el que estaba hablando a Samuel, le dice: ve a acostarte, y si oyes otra vez la voz que te dice Samuel, Samuel, dile. ¿Cómo le dijo que tenía que decir, hermano? Perdón, ¿cómo le dijo? No le escucho. ¿Cómo le dijo que tenía que decir? Habla Jehová. Perdón, habla Jehová. Nosotros, sus siervos, hemos venido. ¿A qué hemos venido, hermano? A escuchar la voz de Dios. Que Él nos hable. Ahora, usted tampoco seamos, hermanos, tan ingenuos en pensar o creer, que aunque no digo que no, yo sé que Dios habla literalmente, como en el caso de Samuel, ¿verdad? La voz de Dios. Samuel, Samuel. Al principio no entendía, pero cuando Elí le asesoró, le dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Pero Samuel era un muchacho que tenía una sensibilidad espiritual tal, como dice el verso 19 de este capítulo 3, si usted lo lee, dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Y cada vez que Dios le hablaba a Samuel, ¿qué dice que hacía Samuel, hermano? ¿Ya lo tiene? Primero Samuel 3:19, ¿qué dice? Leámoslo todos en voz alta. Dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Y qué hizo Samuel, hermano? No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Ay! ¡Ay, hombre! Qué lástima que no vino el hermano aquel cabal. Si para él era la palabra. No, mi amado hermano, es para nosotros, que es con nosotros que Dios quiere hablar, no es con otras personas. Pero eso sí, y para ir concluyendo, hermano, eso sí, escuchen esto, hermano. Para que Dios nos hable, tenemos que también entender, hermano, de que Dios usa a sus siervos, los profetas. Por ejemplo, uno de los libros que cuesta escuchar, o más bien que cuesta encontrar, en Amós 3:7 dice así, atención, en Amós, libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes dice, hermano? Va que hace falta la pantalla, ¿va? Porque el libro tal, como códice, como libro, esos libros, esos profetas menores, que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y luego dice el verso 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no? Es decir, hermano, cuando Dios habla es porque algo Él quiere hacer en medio, no solo de la congregación. Si cuando Dios habla, algo quiere hacer conmigo, algo quiere hacer con usted, corregirnos, instruirnos. ¿No es eso lo que dice la Escritura, hermano? Que la palabra de Dios es útil para instruir, corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para la obra de Dios. Entonces, que Dios nos hable. Pero hay algo, hermano, para ir concluyendo. En el libro de Jeremías, ese libro sí no cuesta encontrar, así que tiene que hallarlo rápido. Jeremías 23:18 dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? Wow, esto me impresiona, hermano. Y de nuevo lamento, pues esperemos que esta semana ya esté esa cuestión de la pantalla, ¿verdad?, funcionando, primero Dios. ¿Sí ya tiene Jeremías 23:18? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pregunto yo, hermano, ¿habrán personas que nos hemos reunido en esta acá para estar atentos a la palabra de Jehová? ¿Habremos más de alguno acá en esta noche, hermanos? Yo creo que todos. Entonces dice aquí: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio, oigan esto, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos.
no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. Pero oigan ahora, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Lo que le quiero decir es esto, ya para cerrar, es esto, hermano, fíjese. Yo quiero que Dios nos hable siempre, hermano. ¿Y usted? Venir y ser, aunque sea como los pepenadores, hermano. Los pepenadores. ¿Ustedes saben lo que es pepenar? ¿Cuántos no saben lo que es pepenar? No pepeinar. Pepenar. ¿Cuántos no saben lo que es pepenar? ¿Todos saben? ¿Vos no sabes? ¿Quién más no sabe, muy honestamente, hermano, qué es pepenar? Solo la hermana. Ah, bueno, más algunos más honestos van surgiendo. Pero mire, hermano, por ejemplo, para que usted me entienda, cuando viene la época de fin de año y viene la época de corta de café, van las cortadoras con su canastillo, vienen muy alegres a cortar café, ¿va? Usted recordará. Se amarran el canastito y comienzan buscando, hermano, no botar grano y dejar el grano verde y cortar solo el rojo. Tienen que llenar el canasto lo más pronto posible, porque mientras más granos de café corten, hermano, más ganan. Pero en ese querer ganar, desgranar las ramitas de café, más de algunos 2, 3, 4, 5, 10 granos se les caen. Pero si se agachan a recoger el grano de café, pierden tiempo y lo dejan. Y ahí queda el grano tirado. Siguen con otro árbol y comienzan y se les caen otra vez, pero no tienen tiempo para recogerlo y se van a otro, porque quieren llenar rápido la canasta, pero va quedando grano tirado, va quedando grano en el suelo. Después que termina la corta de café, vienen los pepenadores a recoger el grano caído. Sí me estoy a entender, ¿verdad? Ok, pero eso es a nivel acá. Pero en la Biblia, es que mire, Dios es tan hermoso, ¿va? Dios es tan bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno, hermanos? Mire, pasaba algo similar. Cuando venía la corta de la cosecha del trigo, hermano, se cortaba, iban los cortadores, hermano, cortando, dándole, hermano, en el tronco, hermano, por así decirlo, va, a las ramitas de trigo, pero más de alguna espiga de trigo se caía. Más de alguna espiga caía, pero no tenían tiempo también tampoco de recogerla, porque la idea es hacer la famosa gavilla, los manojos de espigas de trigo. Aparte de que, hermano, Dios había establecido que esas espigas de trigo que caían no las recogieran, porque esas espigas de trigo eran para, sí, los pepenadores. Pero ¿a qué clase de pepenadores se refiere la Biblia en ese caso? ¿Perdonen? A los pobres. Si usted se recuerda de Ruth, ¿verdad? Se recuerda de Ruth y Noemí. Ruth la moabita, cuando regresa con su suegra, hermano, a Belén, era la época de la corta de la cosecha de trigo, y se va a los campos ella, hermano, pero como ella era extranjera, no estaba cortando la cosecha. ¿Qué era lo que hacía Ruth, hermano? Recoger las espigas que iban cayendo. ¿Se recuerda usted que Booz la observa, pregunta por ella, y luego al mediodía se acerca a ella y le dice: mira, me he dado cuenta de lo que tú has hecho con tu querida suegra Noemí, así que yo he dado orden a los que van cortando el trigo de que dejen más de lo acostumbrado para que tú lo recojas.
Yo no sé, Señor, ayúdame a entender, más bien a darme a entender o a explicar bien esto. A veces hay personas a las cuales Dios les da los manojos de trigo. ¿Qué representa? ¿Para qué se usa el trigo, hermano? ¿Para qué se usa el trigo? ¿Y qué se hace de la harina? El pan. El pan. Y hay gente, hermano, que está tan llena de, harta de tanto pan. Y detrás viene gente que le dice: háblame, Señor. Aunque sea, dame un trozo de pan pequeño, Señor. Hay gente que hasta embotada está de tanto hartarse, que ya ni caso le hacen a la palabra, hermano. Ni caso le hacen. Pero de repente viene gente como Ruth, que aunque sea las espiguitas quiere recoger, aunque sea para una tortita de pan, pero quiero alimentarme, quiero saciarme, quiero que Dios me hable, quiero que Dios hable a mi vida. Esto ya están hartos de tanto que tú les hablas, Señor, pero yo quiero, aunque sea una palabra, aunque sea una promesa, aunque sea un rema, aunque sea una luz, Dios mío, dame a través de tu palabra. Qué rico es cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, cuando alguien tiene hambre de que Dios le hable. Aleluya. ¿Cuántos aquí tienen hambre de Dios, hermano? Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor. Que Dios nos hable. Pero ¿qué dice aquí de los profetas, hermano? Si hubieran estado en mi secreto, yo les habría hablado, dice. ¿Quiere usted que Dios le hable, hermano? Yo no sé cuántos de los que están aquí realmente venimos necesitados de una palabra. Esto sí tiene jengibre, ¿va? Como que chile le echaron en vez de jengibre. Pero está bueno, hermano. Está poderoso eso. Es que yo le pedí que le echaran jengibre, porque las últimas veces que le echaban casi no le sentía, pero hoy sí se le siente. Como que es chile trompechucho, hermano. Pero está buenísimo. ¿Quieren probar? Ponelo otra vez, por favor. Que Dios nos hable, hermano. ¿Cuántos quieren que Dios les hable, hermano? Estar en el secreto, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor.